Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro curso del día de hoy. Ya estamos retomando nuestras clases después de haber pasado algunos días y desde el día jueves estábamos un poco ocupados con algunas situaciones, pero ya estamos aquí, ¿ya? Ya estamos aquí ya otra vez para retomar todo lo que hemos dejado todavía. Así que, estimados amigos, empezamos hoy día. Ver un momento. Con un tema muy importante, el texto argumentativo, ¿ya? Entonces, esto estamos viendo de acuerdo a la rúbrica, de acuerdo a estos recursos que el ministerio, pues, está teniendo en cuenta para evaluar. Entonces, de acuerdo a eso, hoy día vamos a formular un texto argumentativo. Espero que estén atentos, espero que le pongan todo el empeño. Vamos a ir paso a paso, en este caso, escribiendo, ¿ya? Ah, a ver, un momentito, por favor. Ya, ya estamos listos aquí. Entonces, estimados amigos, ¿Qué la idea página es, muchacho? es que ustedes puedan tener una idea clara de lo que es el texto argumentativo y cómo vamos a hacerlo paso a paso, ¿ya? Buenas noches, ¿alguien está hablando por ahí? ¿Alguien está ahí por ahí? Quiero un comento. Ya. Muy ¿Qué bien, estimados. página, muchacho? Disculpe, ¿qué página es del libro? Hoy día no vamos a agarrar todavía el libro. Ya es otro material extra que les voy a compartir. No se preocupen de eso. ¿Ya? Así que vamos a empezar de cero, como les dije. ¿Ya? En el caso del texto argumentativo, estimados amigos, siempre empieza de cero. ¿Cómo podemos nosotros hablar, escribir, en este caso, nuestro texto argumentativo? Si se dan cuenta en la pantalla, aquí dice texto argumentativo, hay algo más interesante que tienen que conocer. Tiene algunas partes muy importantes, ¿eh? Primero vamos a atacar el problema. Luego vamos a pasar a una pequeña tesis que vamos a plantear. Luego el ministerio nos pide que nosotros debemos plantear dos argumentos. Dos argumentos. Y luego una conclusión. Ahora, recuerden esto, estimados amigos. Si tú no cumples estas estructuras que te pide el ministerio, más que todo el de dos argumentos, vamos a estar perdidos. Entonces, la idea del ministerio es que nosotros, por ejemplo, muchas veces tú puedes decir, ya voy a plantear mi texto argumentativo, pero tú solo pones un argumento. Entonces ahí ya vas a estar cometiendo un error. ¿Me entiendes? Ahora, veamos este texto. Aquí yo he tratado de elaborar un texto argumentativo con la ayuda de la IA para que nos guiemos a partir de ello. Esta primera parte que estamos viendo es el problema y en esta segunda parte que estamos viendo con color verde, verde o qué color ponemos, morado, y la primera parte vamos a poner color negro. Este es el problema. ¿Ya? Entonces, a manera que vamos a ir avanzando, vamos a estar planteando algunas ideas, ¿ya? El texto argumentativo. Ahora, voy a tratar de aumentar el tamaño para que vean, ¿ya? Y que no se pierdan nada, ¿ya? Aquí está. Mira, fíjense, estimados amigos. Uno de los temas que es muy frecuente en el quechua en las evaluaciones es este tema de del problema de agua, ¿eh? A ver, vamos a ver. ¿Se ve? ¿Se puede ver, Manacho? Ricucuncho, Manacho. ¿Se está viendo mejor? Díganme que Ari, sí. Ari, Ari, ¿cómo me escuchas? Ricucum. Ya. Ahora, estimados amigos, los que quieren estar en el nivel avanzado, siempre nos dice el ministerio, 4 errores ortográficos en cuanto a la ortografía. ¿Ya? Eso también hay que tener mucho cuidado. No es escribir por escribir y ya, sino es tener en cuenta también que no podemos tener muchos errores en ortografía. Ahora, planteamos el problema. No voy a hacer literalmente igualito, pero esta es una
idea que ya tengo de cómo voy a plantear mi texto argumentativo. Primero voy a plantear el problema. En muchas regiones del Perú, especialmente en la sierra y la costa norte, el agua es un recurso escaso y mal distribuido, ¿ya? Además, la contaminación de ríos, lagos por actividades mineras industriales agrava la situación afectando la salud y la agricultura. Ese es el problema. Entonces, si tú quieres hacer o elaborar, escribir tu texto argumentativo, sencillo. No es necesario poner, por ejemplo, empezamos. Recuerden, si tú ya tienes un texto argumentativo, una de las cositas muy interesantes que debes tener en cuenta es que cuando tú quieras traducir siempre de atrás hacia adelante. Esta es una regla de oro que tú debes tener en cuenta, porque si tú no haces esto, tu texto va a salir distinto. Entonces, mira, en muchas regiones del Perú, ¿ya? Entonces, pongo Perú. Perú, mira, fíjense, ¿ya? Perú, suyo. Si no quiero poner regiones, pongo Perú, suyo, liu, tan, o en muchas regiones, liu, huchuy, pongo, ¿ya? O sulca suyunkunapi. Sulca suyunkunapi. Ya está, ya he puesto. Perú suyo, liu, sulca suyunkunapi. En muchas regiones del Perú. Pongo una comita tal como está el texto, dice, especialmente en la sierra. ¿Cómo se dice región sierra en quechua? ¿Alguna vez han escuchado cómo Imanicuma sierra? Puna, Anca, Imanicuma. A ver, Hanguna de Maricamuichis, imagínate donde Imarin. Región sierra, dispare. A ver, porque selva ya sabemos que selva, en la selva hay bastante agua. Ya sabes si dice selva de Majam, selva yunga. Y como digo, sierra en quechua. A ver. ¿Cuánto dicho, Manacho? Una. ¿Una? A ver. Y me jamar. ¿Una? Umanjates. Malacan llega, por ejemplo, About chala. Mana Chuseglia, Seglia. Es que varía. Serlia. Podría ser, ¿eh? También podría ser, por ejemplo, este especialmente lo puedo utilizar como conector. Y digo, asuanta, mira, vas a ver ya. Asuanta, ¿qué estoy diciendo? Asuanta, más, mucho más, digo, ¿eh? Asuanta, kai, puna, ya vamos a poner on, ¿ya? Puna ya está con api, ¿qué más? Chala, ¿ya? ¿Qué se dice norte en quechua? ¿Cuál sería? Norte en quechua. Eso sí hay, ¿ya? Costa Chala, será Costa Chala. A ver, norte en Manicumatán. Ah, Chincha y suyo. Por eso hablas de chincha y suyo, urin suyo, ¿no es cierto? Entonces, chala, chincha y suyupi. Vamos a poner hasta ahí, ¿ya? Diga, jabari. Chincha y suyupi, ima. Recuerden, estimados amigos, aquí hay algunos conectores que estoy poniendo. Este famoso ima es un conector lógico para enumerar cosas, porque estoy enumerando. Kai puna yaktakunapi o puna suyukunapi, voy a poner ya. Puna suyukunapi para que todo sea igual. Puna suyukunapi. Chala, ¿ya? Suyukunapi, vamos a poner también suyupi ima. Ahora, aquí hay algo interesante. Cuando tú quieres enumerar cosas, objetos, nombres, siempre utilizas el ima. ¿Ya? ¿Cómo es este caso del ima? Te voy explicando para que enumeres. ¿Ya? Recursos importantes, estimados amigos. Recursos.
¿Cuál es el primer recurso? El primer recurso que estamos utilizando es el IMA. ¿Para qué sirve el IMA? Para enumerar. Para enumerar. O sea, realmente se traduce como el famoso y en caso de enumerar cosas. Por ejemplo, aquí voy a poner, ¿cuál sería mi ejemplo? Huaca, ¿ya? Con animales. Misi, aljo, ¿ya? Y pongo cuchi, ima. Ese es el caso enumerativo, estimados amigos. Y los recursos lo voy a poner con otro color para que puedas diferenciar de los demás. Aquí está. Estos serían mis recursos. Entonces, no te equivoques. Cuando tú quieres enumerar cosas en tu texto, vas enumerando de esta manera. Por ejemplo, el primer recurso que hemos puesto ha sido IMA. Y a este IMA le hemos enumerado de la siguiente manera. Ahora, ¿ya? Aquí está. Huaca, misi, alco, cuchi, IMA. O sea, en castellano sería la vaca, coma, el gato, ¿ya? El gato o la gata, coma, el perro y el cerdo. Entonces, este famoso y que estamos enumerando es el elemento que estamos planteando aquí, IMA, ¿ya? Es una de las características del hecho. ¿Te das cuenta? Entonces, puedes poner Wakamisi algo cochim. Aquí estoy enumerando. Asuanta kaipuna suyukunapi. Chala suyukunapi. Ima, ¿ya? Suyukunapi. Ima, ¿qué cosa? Y ya estoy poniendo, mira. En muchas regiones del Perú, especialmente en la sierra y la costa norte, el agua es un recurso escaso, mal distribuido. Y voy a poner una coma. Y digo, unuja, ¿ya? Es muy escaso. Ancha pisillaña. Por ejemplo, ancha pisillaña. Es muy escaso. Y mal distribuido. Mal distribuido. Mana alguien. Es mal. Distribuir. A casca. Vamos a poner. A casca. Ima. Fíjate, estoy terminando mis textos con ima. ¿Por qué? ¿Cuál es la parte que estoy tratando de poner aquí? El agua voy a poner con un colorcito turquesa y el recurso que estoy poniendo dice, el agua es un recurso escaso y este y que estoy poniendo aquí abajo, mira, también pongo de color turquesa, solo el ima es el elemento que está cambiando. Y, ¿te das cuenta? Entonces pones, bueno, el agua es un recurso escaso y mal distribuido. Y responsabilidad de los onoka ancha pisillane mana alintajaspa ema. ¿Ves? Mana alintajaspa ema. Ya está, ya tengo hasta ahí. Gracias a nuestra amiga Merly, que nos está ahí apoyando. Entonces, mira, te das cuenta, estimados amigos. Profesor ¿Ya? Rolly, una preguntita. Adelante con tu pregunta. Profesor, yo no sé, sácame de la duda. He escuchado que en quechua, en la escritura, no podemos poner comas. ¿Es cierto Ya. esto o no? Solo conectores como ima, eso, ¿no? No. Y ¿cómo sería eso, por favor? Las comas sí o sí van a ir en cualquier texto, porque si no, no tendría coherencia. Imagínate. Si yo te escribo todo de corrido y no hay una coma, no hay dos puntos, no hay punto aparte, o sea, no va a tener sentido nuestro texto. ¿Ya? Sí, justo eso, por eso he escuchado decir solo conectores así. No. Es que a veces vamos a tratar de utilizar conectores, si no todos los conectores siempre nos van a ayudar. ¿Ya? Yo siempre lo escribo con comas y no hay problema con eso. ¿Ya? Gracias. Ah, está muy bien. Además, dice, además la contaminación de los ríos, lagos y actividades mineras industriales agrava esta situación. Además, ¿cómo se dice además? A ver. Además. Además, normalmente en el dicho, estimados amigos, Hinaptinja, yachachik. Sheymantapas. Hinaptinja. Jinajinja, hasta ambas.
Hasta Wampas. Hasta Wampas, ¿qué dice? Ya. Contaminación de los ríos. Chinaspa. ¿Ya? Porque aquí no estás diciendo Jinaspa, así mismo, sino estás agregando, además, debes darte cuenta de los conectores. Este además es un conector que agrega una idea, ¿ya? Mira, además, está agregando una idea, no está en este caso comparando o siendo de esa manera, sino agregando, ¿ya? Hasta Wampas. ¿Qué más dice? Mayukuna. Siempre de atrás hacia adelante, mira. Ríos, contaminación. Mayukuna, Hilichay, coma. ¿Ya? O si no, Mayukuna, Hilichay, lagos. ¿Ya? Mayukuna, Huchakuna, Ima, Hilichay. Voy a poner, ¿ya? Hucha, Kuna, Ima, Hilichay. Si no encuentras actividad minera, puedes poner Kai, minería, Nis, Hawan, ¿ya? Astawan, ¿qué puedo poner? Astawan, agravar. ¿Cómo podemos decir agravar? Agravar es hacer crecer la situación. Astawan, hay problema, ¿cómo se dice? Problema. Chahuay, ya, o sasa chacuita, ya. Kai, sasa cha. Cuita, ya, sasa chacuita, wiña, rich. Ya está, mira. Estoy poniendo, te voy a explicar. La contaminación de los ríos y lagos. Mayukuna, Cochaconima, Jiliche. No hay contaminar directo. ¿Ya? Kai, minería Niscawan, hasta Huanquei, Sasachacuita, Huñarich. Con las actividades mineras, ¿ya? Agrava la situación. Hasta Huan, Sasachacuita, Huñarich. Pones una coma y puedes dar otra idea. Afectando la salud y la agricultura. Kaimi, salud, como digo, en quechua. Y mira, eso es Neymar. Hampig. Ali. Ali, capa. Halikei. Halikei. Halikauseita, ¿ya? Salud es vivir bien, porque salud literalmente no encuentras, pues. Entonces, imagínate que shenki. Estoy bien de salud. Halikauseita, vayan que es que el Hali es referido a sanidad, a enfermarse o a estar bien de salud. Pero si yo te digo causa en equipo en tu vida, no me estoy, en este caso, no estoy enfocándome en uno, sino de manera general puedo preguntar. Pero ahora puedo decir, Kaini, Hali causeita, ¿ya? Chakra yankaita, chakra yan, aita, y afecta. ¿Afecta? A ver, Imana. Sasa Cheyman Chura. Ya está, podría ser. Entonces, miren, una de las cosas que ustedes tienen que entender en el quechua, estimados amigos, no es totalmente literal, pues, la traducción. ¿Por qué? Mira, uno, no vas a encontrar afectar en quechua, no vas a encontrar salud fácilmente en quechua, no vas a encontrar industria en quechua, o sea, palabritas que no encontramos. En algunos casos, aquí estamos poniendo minería nishawan, lo que se denomina minería, lo que se llama minería. Entonces, yo recién estoy planteando mi problema. Mi problema dice, pero soy yo soy el caso soy un conapi, aguanta kai puna soy un conapi, chala soy un conapi ma, uno, ancha pisillaña manarin tajastaima. Hasta Wampas, Mayukuna, Cochacuna, Ima, Hiliche, que minería nisjaban hasta Huancay, Sasachacuita, Wiñarich. Kaimi, Jalika, Oseita, Chajra, Llancaita, Ima, Sasachemachura. Ahora,
voy a darles una idea clara. Siempre, estimados amigos, terminamos con un verbo conjugado. Pero yo soy el caso una bima hasta bancay. Una suyo con api. Chala suyo una bima. Uno ka ancha pisillanya. ¿Ya? Mana alin tatasca. Ima. Aquí el tatasca podría ser. A ver, vamos a ver. Hasta wampas. Mayukuna. Ochakuna ima. Hilichay. Kay minerian estaban. Hasta bancay. Sasa chacuita. Uñarichi. Un verbo aquí, mira. Un verbo que estoy poniendo. Kaymi qhali kawsayta chakra llank'ayta ima sasachayma chura. Otro verbo. Aquí adelante. En algunas expresiones el texto es bien largo. ¿Ya? Solo estamos en este caso describiendo. Pero suyo pillo el caso yugonape asuanta kaipuna suyugonapi chala suyugonapi ima uno cancha pisillana madalleta hasta ima. Hasta Wampas, este tajasa cumpliría, ¿ya? Con el verbo distribuir. Ya está. El ima siempre, en algunos casos, suele entrar después del verbo porque es un conector que por norma, por regla, siempre va a ir al finalizar. ¿Te das cuenta? Entonces ya tienes. Hasta Wampas, Mayukuna, Jochakuna, Imagilche, que minerían estaban, Asuan, hasta que sasachakuyta wiñarech. Kaime jalika usaita chajalankaita ima sasachayma chura. Es mi problema. Recién estoy hablando del problema del agua en el Perú. Ahora, ¿qué me falta poner? Voy a plantear una pequeña tesis, ¿ya? ¿Cuál es la tesis que yo tengo en este caso? ¿Ya? La tesis aquí dice: la escasez y la mala gestión de agua en el Perú exige una política nacional que promueva el uso responsable, la infraestructura adecuada, la educación ambiental para garantizar su recurso vital a las futuras generaciones. Este material yo les voy a pasar, estimados amigos, para que ustedes tengan una idea de cómo van a escribir vuestro texto. ¿Me entienden? No se preocupen, ¿ya? Ahora nos dice, la escasez de agua y la mala gestión de agua del Perú exige una política nacional que promueva el uso responsable. Ya. ¿Hasta dónde vamos a traducir? Siempre traten de ver un texto, traducir desde hasta un punto, ¿eh? Por ejemplo, la escasez de agua. Uno, pisipay, ¿ya? ¿Qué más? Mana alin hawari ima. Mana alin akari. Podría ser, distribuir. Akari ima. ¿Ya? Uno, pisipa, un manajit akari ima. Perú suyupi, ya vamos a poner. Perú suyupi, ¿ya? ¿Qué dice? Utjaya, ¿ya? Kai, política nacional, niskata, ñaupajma, puririchi, kunam, ¿ya? Puririchinan. ¿Podría ser hasta ahí? Uno principio, manalin ajari ima, pero suyo otjaile que política nacional nisjata ñaupajma, puririchinan. ¿Ya? La infraestructura adecuada y la educación ambiental para garantizar el recurso vital a futuras generaciones. ¿Qué más podemos hacer? A ver, ¿qué más podemos poner? Porque aquí te está dando más ideas, ¿eh? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Ya? Esta sería una buena respuesta para nuestro problema. Es una tesis que en el Perú se promueve el uso responsable, la infraestructura adecuada, la educación ambiental para garantizar el recurso vital a las futuras generaciones. Todo esto ustedes, si no necesitan hacer de manera literal, lo pueden hacer de manera contextual, ¿ya?
uno principio mana lintajar ima, pero suyo osjaile que política nacional nisqata ñawpaqma purichina. Imapaq. Uno está uso responsable, es utilizar el agua con agua, con conciencia, con pensamiento razonable. Entonces yo digo, Yuyayuan, mira, uno está, ¿qué cosa? Uno está, mana usuchispa, ¿qué más? Chaimanta, allin, reservorio, nisqata, nisqakunata, rura, kunanta. Ahora, estimados amigos, aquí hay palabritas que ustedes tienen que tener en cuenta. A manera que voy explicando, ahorita vamos a arreglar, ponemos lo siguiente. Por ejemplo, utjaya. Esta palabra tienen que tener en cuenta. Antes se escribía y se decía utjaya, pero con la nueva estandarización se dice utjaya, con una T. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Ahora, por ejemplo, Ruakunamba. En Cusco se le dice Ruakunamba, pero ahora, según la nueva norma, es Ruranapa. La escritura te dice Ruranapa. Entonces, mi idea, estoy tratando de ordenar de acuerdo al texto. Dice, uno principio imana alguien, uno principio imana alguien, pero soy otro ¿ya? Pero soy otro munakon, podemos poner ya, munakon. ¿Qué política nacional nisqata? Ñawpaqma, ya. Pero soy ¿qué ñawpaqma? Puririchinanta, ya. Puririchinata, munaco. Por ejemplo, queremos, se necesita urgente. Yo llevo unota, mana otro chispa, chaimanta, alguien reservó un escacunata, prueba. Yo llevo unota, mana otro chispa, ¿qué podemos decir? Yo llevo unota, mana otro chispa, obviananches. ¿Cómo? Chaimanta, alguien reservó un escacunata, rurakunan. ¿Ya? Estoy poniendo algunas ideas. Educación ambiental. Y puedes poner, aquí puedes poner una coma y decir, CAI, educación, a ver, vamos a plantear, ambiental, nisjata, ¿ya? O sipa, Huayna Kunama, Huayna, Sipas, Kunama, Yacha, Chikuna. ¿Ya? Yacha Chikuna. ¿Para qué? Mana, uno, Jamo, Wiña y Kunapa, ¿ya? Pisi, Pa, Nampa. Podría ser una idea. Entonces, podemos plantear aquí. Mira, yo les he dado una idea ya. Si yo quiero, a partir de esto, escribir, puedo sintetizar algo, ¿ya? Puedo ordenar mi idea de manera más organizada, ¿ya? ¿Qué puedo decir? Una tesis, una posible solución. ¿Cuál sería esa posible solución? Diríamos, Perú. Mira, voy a poner otra vez, ¿ya? Perú, Suyupi, sin leer el texto. Utjaya, ¿ya? Utjaya, ¿qué cosa necesitamos? ¿Ya? Utjaya, Runa Kunata, ¿ya? Unuta, alguien, Jawarita, Yacha, Chikona. Coma. ¿Qué más? Podemos poner, ¿ya? Puedo poner Yuyewan. Yuyewan, unuta, Yuyewan, unuta, mana, usuchispa, ¿ya? Usuchispa, paikuna,
Ha Warinanco. Hapaikuna Upiananco. ¿Ya? Podemos poner Upiananco. Puedo utilizar las trampas. Hasta Wampas. Perú suyo Umayer. Perú suyo Umayer Kona. Kai política ambientales. Nishata, estoy tratando de poner una idea, ¿ya? Ambientales. Nishata, Perú, ya. Huayna, Sipaskunaman, Yacha, Yachinango. Podría ser una idea. Entonces, yo por ese pero soy por Hayer, una cona, o nota alienta jaurita, alienta jaurita y yacha, chinango. Yacha chicuna. Yo llevo un nota mana o su chispa, paikuna, ufianango. Hasta bombas pero suyo, o malejuna, kai, políticas ambientales, nisjata, guayna, si pascunama, yacha, chinango. Podría ser una idea. Entonces, mira, yo voy planteando mi texto a partir de un texto que tengo. Entonces, ¿cuál es la idea también, estimados amigos? Ahora, por ejemplo, la inteligencia artificial les ayuda bastante. Ustedes piden una idea corta nomás de lo que quieren plantear. Entonces, yo voy copiando aquí mi texto argumentativo para luego llegar a escribir aquí. ¿Ya? Aquí ya tengo uno. Luego ya tengo la segunda idea que también podría venir aquí abajo. Ya, por ejemplo, esto puedo copiar. Y voy leyendo. Otra de las ideas que nos dice el ministerio es que debe ser muy coherente nuestros textos. Mira, dice, pero soy yo soy un conapir, a suanta kai, una soy conapir, chala soy conapir, uno cancha, pisilla, manalin takas taima. Hasta vamos, mayo con cocha con el magia, estaban caisas chacrita, uñanchi. Que Harika usaita chahalankaita ima sasachaima chura. Es el problema que nos plantea. Ya tenemos el problema. Ahora, la tesis que vamos a plantear, o la posible tesis, es este. Uno visita mana alin ahari ima pero suyupi otjai. Física adicional, niskata ñawpaja puri dichinata muna. ¿Ya? Muna o munaco. Yo ya llevan unota, mana osu chispa, usuchi es sin desperdiciar, ¿ya? Mana chispa, obviananchis, chaimanta, ali reservuines, kakunata rura, kay educación ambiental nisjata, huayna sipaspunaman, yachachikunan, ¿qué más? Mana, Maestro, nampa, pisipanampa. Ya. maestro, Vamos, adelante, escuchamos. maestro, ¿qué cosa es lo que está diciendo uno está diciendo? ¿Qué es eso? Agua. Agua, ¿ya? Tenemos Agua. dos opciones. ¿No ¿Ya? es maestro? También es ya. Cualquiera de las dos opciones es válida. ¿Ya? En este caso, ¿quiénes hablan con Yaku? Con Yaku se habla en Chanca. Yaku o Unu, estos dos se traducen como agua. Ya está. Aquí te voy dejando. Yaku Unu se traduce como agua. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, ya he planteado mi problema. Este es solo un problema que estamos planteando. Viene a ser del agua. Si tú quieres plantear otro problema, puedes plantear, no hay problema. Ya va a ser necesario, dependiendo de qué tema nos van a dar. Y justo delante he conseguido, he tratado de ver algunas preguntitas del año pasado que han venido en la evaluación de lenguas originarias. Eso vamos a avanzar también en la última semana. Muy buenas las preguntas del año pasado que han venido.
Recuerden que el ministerio oculta todas sus pruebas, ¿eh? No sé por qué será, pero yo sí lo tengo. Vamos a compartir eso más. Entonces, estimados amigos, hasta ahora estamos aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, si tú quieres Profesor, hablar de expresiones, a ver, adelante, les escucho. ¿sabe? Desde acá, desde uno Pisipa y Mana, Yintajari, Mapusi, un favor, ¿lo podría traducir en castellano la idea completa? ¿Desde dónde? Aquí está, mira, esta partecita que estamos viendo aquí, Uno Pisipa y ya, eso está traducido contextualmente de aquí, desde aquí, mira, esta parte que estamos viendo aquí, esto, ya, la escasez de agua, la mala gestión del agua. En el Perú exige una política nacional que promueva el uso responsable, la infraestructura adecuada y la educación ambiental para garantizar el recurso vital a las futuras generaciones. Eso dice. ¿Y cómo se dice futuras generaciones? sí. Jamo, Uña y Conapa. Manda Pisipanampa. Ya, eso es lo que no entendía, muy Wiña y Conapa, futuras Entonces, generaciones, ¿no? Ya, profesor. futuras generaciones son para las personas venideras, para las generaciones que vienen. Entonces, siempre. Por eso no hay un, por ejemplo, futuro, ¿cómo se dice? Jamo Pache. Jamo, Uña y Conapa. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Ya tenemos eso. Por ejemplo, otro aquí. Otro problema de la delincuencia en el Perú. ¿Cómo nosotros podemos plantear esta idea? ¿Ya? En esta primera clase solo vamos a hablar exclusivamente de plantear el problema. Y luego vamos a pasar a argumentar. Esta semana terminamos todo lo que es la conclusión más. Recuerden, el ministerio nos pide mínimo, chicos, 2 argumentos. ¿Ya? 2 argumentos bien fundamentados en la rúbrica. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, nosotros, a manera de aprendizaje, vamos a, por ejemplo, el problema en el Perú dice, el aumento de robos, extorsión de asesinatos se ha convertido en los principales temores de la ciudadanía peruana. Ya está. La falta de seguridad pública, la desconfianza. Si no quieren más, por ejemplo, esto podemos ver. Ya es mi problema. La creciente delincuencia en el Perú debe enfrentarse mediante una estrategia integral que combine fortalecimiento de la seguridad ciudadana y oportunidades laborales, una educación en valores y desde la infancia. Mira, si yo quiero, puedo plantear mi idea o mi problema pequeñito más. ¿Cuál es el problema? Que el Perú ha aumentado los robos. Entonces, ¿qué digo en quechua esto? ¿Ya? Por ejemplo, extorsión, esa palabra no existe pues en quechua. O alguna vez han escuchado en quechua. Extorsión ya no es verdad. Mira, ¿qué No decimos? hay extorsión. El aumento, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo empezar desde, ¿ya? Desde último hacia adelante, ¿ya? Por ejemplo, Perú, pongo aquí, Perú, suyo, ciudadanía. Ciudadanía lo pongo como runa, cuna. Una cuna. ¿Ya? Pero soy racuna. Temores, ¿ya? Ancha, manchasja, causa, conco. Mira, pero soy runa cuna. Sujeto, ancha, manchasja. Es el objeto, causa, Verbo. conco es verbo. Ya está. Y siempre les dije, si ustedes empiezan de atrás, hasta aquí estamos traduciendo. Ahora voy a entrar a los problemas. Ojo, en el quechua existen 2 tipos de por qué. ¿Por qué? Que es pregunta, se denomina como ima nachtin, ¿ya? Ima nachtin, vamos a poner con P, ima nachtin, o simplemente ima raico. Eso es para preguntas, ¿ya? Recuerden esto. Voy a poner aquí. Recursos
Imanachtin o Imarei. Solo para preguntas. Ahora, para la respuesta sería el Imarai Kuchus. Imaraiku. Imarai Kuchus es para el porqué de respuesta. ¿Ya? Dos recursos muy importantes. Ya te. Ahora, pongo aquí. No voy a traducir tan literalmente para que aprenda, ¿ya? Pero soy una ancha mancha está causa con. Y pongo. Ima Daikuchus. Ima Daikuchus. ¿Qué estoy diciendo? Porque, ¿qué digo? El aumento de robos, asesinatos, ¿ya? Dime. Pero suyupi y maraikuchos. Suyunchis, que hay suyupi, vamos a poner ya. Kaila. Suyupi. Suakui. Robar. ¿Ya? Runa. Wanyuchi. ¿Ya? Ancha taponi. Wiñarapari. Ya está. Wiñar. Pa. Este es mi problema. Ahora mi texto está bien organizado de la siguiente manera. Pero suyo, pero una cona ancha mancha hasta causa punco. El verbo es con verbo. Y maraikuchus, porque kai suyupi, suwakui, rona wanyuchi. Ahora ya. Ancha taponi, pare. Verbo. Ya está, ese es mi problema. Así chiquito nomás puedo plantear mi problema. No es necesario que lo describa grande mi problema. Ahora paso a mi tesis y digo, ¿cómo podemos enfrentar? Debo empezar con una estrategia integral que combine fortalecimiento de seguridad ciudadana, oportunidades laborales y educación en valores. O sea, tres aspectos que voy a tener en cuenta, que van a ser los más primordiales que voy a describir. ¿Ya? Por ejemplo, si ya no quiero poner la delincuencia en el Perú, puedo poner, en este caso, Imaya Chorema. Pinche baby. Ya. Entonces, pongo lo siguiente. Mira, fíjense. Kai mana alguien causai, mana alguien causai esta manera de vivir mala, ¿ya? ¿Qué nos dice? Debe enfrentarse. Ese es el verbo principal, ¿eh? Ese verbo principal yo voy a poner al final, ¿ya? Que mana alguien causai, ¿ya? Y mata ruanantes. Que mana alguien causai. Tuku kunampar, mira, tuku kunampar. Ojo, el par aquí significa para terminar, para que se termine. ¿Ya? Que estoy poniendo? Tuku kunampar. Seguridad ciudadana. Si no encuentro una palabra de seguridad ciudadana, puede decir seguridad ciudadana nisjata. ¿Qué cosa? Fortalecer. Calpache. Y pones aquí. Calpacha cuna. Se debe fortalecer seguridad ciudadana. Coma. Oportunidades laborales. Hasta van. Más todavía digo, Llancana. Runapa. ¿Qué podemos decir? Runapa. Dar más oportunidades. Runapa. Pajarichikunan. Pajarichikunan. ¿Cómo? ¿Qué más? Una educación en valores. Si no hay valores, es valores nishapi. ¿Ya? Huayna sipas kunata. Runa kunata. A todos, ¿ah?
yacha chikuna. ¿Ya? Uña, ¿ya? Uña chankumanta pacha. Ya está, mira, estoy planteando mi idea, dice. Que manda alguien causa y toco con AMPA para que se termine ese problema. Seguridad ciudadana nisjata calle Pachacona. Se debe fortalecer la seguridad ciudadana. Astawan llankana runapa, astawan runapa llankana pakarichikonan. ¿Ya? Astawan runapa llankana pakarichikonan. Valores nisqapi runakunata yachachikunan uña chanmanta pacha. Y pongo chaywanmi kay mana alli kawsayta tukukun. Tukukun. Ya está. Y he planteado mi idea. ¿No es cierto? Que mana alguien causa y tukukunanpaq, ya, seguridad ciudadana nisqata kallpachakuna, hasta banca, runapaq llank'ana paqarichikuna, valores nisqapi runakunata, yachachikunan uña chankumanta pacha. Ahora, este verbo yachachikunan tiene que ir al final. Uña chankumanta pacha y yachachikunan. Coma. Chaywanmi kay mana allin kawsayta tukukuma. Un verbo en modo potencial. Podría terminarse. ¿Te das cuenta? Entonces ya tengo una idea clara. Ahora, voy a unir mi idea 2 que estoy poniendo aquí. Mira, fíjense. Aquí está la idea 1 que hemos planteado. Y lo vamos a leer las dos ideas juntas, ¿ya? Un momentito, vamos a copiar. Ya. Mira, fíjense. En el otro archivo que tenemos, en el documento 2, aquí está. Es el segundo problema que estamos planteando. Y aquí. Miren, nuestras ideas tienen que entenderse, tienen que ser fáciles de entender, como en este caso. Aquí está, estimados amigos. Pongo el número 14. Y digo, miren, ya para que todos lean, vamos a agregar el tamaño. Y dice, Perú soy runakuna ancha manchas causa con. Y maraykuchus, kai Perú suyu suwakui, runawañuchi, ancha tapone, hueñarepara. Caimana allin causa y toco con ampar, ¿ya? ¿Qué nos dice? Seguridad ciudadana nisjata, calipachacuna. Hasta van runapas llankana pakarichikuna. Valores nisqapi runakunata, uñachanmanta pacha, yachachikuna. Chaywanmi caimana allin causayta, tococo. Y he planteado mi idea. ¿Te das cuenta? Esta sería mi problema y la tesis o la posible solución que estoy planteando. Profe, ¿Y para qué? Adelante, a ver, ¿alguien quiere hablar, creo? sí, profe, Vamos, disculpa, vamos. ahí se puede decir, ahí puede subir, ahí, profe, puede decir también runa, yang, astawan, runapa, yang kanakuna, o yang kana está Claro. bien. Llank'anakuna también. ¿Ya? Llank'anakuna. Trabajos. Eso va a variar. A veces puedes utilizar llank'ana o llank'anakuna. ¿Ya? Dependiendo. Paja, listo. ¿Ya? Trabajos. También que tienen que crearse más trabajos. ¿Ya? Entonces. Ese es. A ver, aquí nos dice el profesor una pregunta. Los que están en el nivel de inicio darán el examen escrito, no sé. Tienes que ver eso en el aplicativo de Behavior. Ahí aparece. ¿Ya han entendido? ¿Han entendido esta parte, estimados? Ari, ¿No es cierto? Ari, Ya, Ari. entonces, podemos plantear nuestra idea. Problema y tesis. ¿Ya? Muy bien. Profesor, Alguien- buenas noches, profesor. Un favor le puedo pedir. ¿Nos puede mandar al WhatsApp para poder practicar?
Sí, vamos a mandar a la carpeta de Google Drive, se les va a agregar, no se preocupen. Ya, ¿Ya? profesor, gracias. Sí. Estos son materiales que lo hacemos así en vivo, Y no nos... como diría, chay congreso kuna mana allinta ley kuna ruancho, como diría ahí. Por ejemplo, puedes poner eso, si en el Congreso, ¿ya? CAI, no hay Congreso directamente, y pones pues, Congreso P, supe, Congreso P, ya, así siempre se lo pone a veces, ya, Congreso. Si no quiero poner Congreso, ni happy. Nishapi, más fácil, ¿eh? Nishapi, Uma, Lijkuna, Mana, Allin, Kama, Chikunata, Ruran. Ruranco, Bueno, maestro Ruanco. no te equivoques. Según el ministerio ya no es Ruanco, es Ruranco. ¿Ya? Chere, ya se le como llegue malinta chorar para que te van a ir. Si tú vas a escribir con Ruanco aquí con W, el ministerio te va a decir, oye, estás mal, así ya no se escribe, te van a decir. ¿Ya? Por eso es que estamos tratando de dar los tips de acuerdo al ministerio. ¿Entendido? ¿Ya? Maestro, Adelante, ¿quién es? maestro, ¿y no puede ser ñahuinchanco? Ñawin es leer. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres decir? ¿Que el Congreso no lee bien las leyes o no hacen buenas leyes? No hace ¿Ya? buenas leyes. Claro, no hacen buenas leyes es Ruranga. Si tú quieres poner ley, por ejemplo, es que va a cambiar, estimados amigos, ¿ya? El contexto automáticamente, ¿ya? Por ejemplo, si tú pones aquí, que el Congreso necesita o mayor mana alguien camachi gunata, y yo pongo aquí, ñawinchanco, no leen, no leen las normas buenas, estaría diciendo. ¿No? Entonces, eso hay que tener en cuenta, por favor, ¿ya? Muy bien. Esa es lo que... Profesor, el pro- ¿Kamchikunata es leyes? ¿Ah? Imate. ¿Kamchikunata es leyes? Kamachikuna. Kamachikunata. Ajá, kamachikunata. Leyes. No, le falta Kamachikunata. la profe Kamchikunata. Aquí está. He ganado, no sé cómo se ha ido. ¿Ya? Entonces, eso ya tenemos. Ahora, ¿qué más podemos incorporar aquí? Mira, aquí es un problema de la delincuencia en el Perú. Tenemos aquí, por ejemplo, otro problema de la contaminación ambiental, ¿ya? El sistema educativo en el Perú y también la pobreza en el Perú. Entonces, vamos a hacer con uno de estos, por eso les digo, en esta primera clase, estimados amigos, solo estamos aprendiendo a plantear qué cosa, solo lo que es el tema de problema y su tesis, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos. A ver, adelante, ¿alguien quiere hablar, creo? Profesor, una consulta. Cuando se niegan mana, ¿utilizamos el chu? ¿Nos consideran eso? Claro, es que dependiendo. Mira, cuando hablamos de mana negación, mana, wan, mira, fíjate, wan kuchu. En este caso es una expresión negativa. Y no te confundas con ama, waichu. Esta es una expresión imperativa que indica orden y mandato. La expresión negativa siempre va a ser el mana con el chu. En una clase, no sé, en el segundo libro te hemos dado, hay diferentes tipos de negación o hay 3 formas de negar una expresión. No Pero todo lo ya, que estamos viendo en negación es ya, Chachi, el chu no se utiliza para pregunta. El chu. cuando estás solito, sin el mana, es pregunta. Rubankuchu, así, ¿ya? ¿Ya? Rubankuchu, hacen. Y cuando tú le aumentas el mana,
sería no hace, mana, ruancucho. Ruran, profesor. Rurancucho, ya está. Siempre he visto las dificultades, los que hablamos quechua Cusco, a veces nos va una palabra, ¿eh? Por eso hay que ser bien detallosos, ¿ya? Ya, veamos aquí. A pesar del crecimiento económico en décadas pasadas, millones de peruanos aún viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, con fatal acceso a servicios básicos y empleo formal y oportunidades de progreso. ¿Cómo puedo decir? Por ejemplo, estas son ideas nomás que les estoy dando. No es necesario que tú hagas tal como está. Es una idea del castellano, ¿eh? ¿Ya? Por ejemplo, siempre puedes empezar tu problema con Perú. Perú suyupi, ¿ya? Nishuta, ¿ya? ¿Qué cosa? Economía, ¿ya? Huachacay. Economía, ya, espera, vamos a plantear, ¿ya? Nisha, Nishuta, economía Nisha, Wiñar Timpas, Wiñarok Timpas, ¿ya? Por ejemplo, Wiñarok Timpas. Estoy planteando mi idea. A pesar de que en Perú la economía ha crecido, ¿ya? Y pongo aquí, Aska, ¿ya? Perú suyo runakuna, Aska runakuna, puedo poner, ¿eh? ¿Qué cosa dice? Kai, Aska runakuna, Huachcha Kaipi, Huachcha Kanku, Huachcha Kanku, ¿ya? Huaquintas, pongo un recurso que me va un poco a ayudar a exagerar. Sinchi, Huacha, pone. ¿Ya? Por ejemplo, Atka Ronagona, Huacha, Kanko. Huaquinta, Sinchi, Huacha, pone, Kanko. Ya está. O Sinchi, Huacha, Huacha, Tianco, ponemos. Pero vamos a poner con Kanko. ¿Ya? Puedo poner con esto. ¿Ya? Puedo poner hasta one. ¿Ya? ¿Puedo poner hasta one o no? Hasta Wampas, mana, servicios básicos, Nisha, Paikunapaj, Cancho. Ya. Empleo formal y oportunidades. Mana, Alin, Lam, Ana. ¿Ya? Mana, Alin, Lam, Ana. Coma, mana, Wiñanankupaj. Mana, Wiñanankupaj. Mana, Alin, Lam, Ana. Mana, Alin, Lam, Ana. Callantacho. Chaywan, mana, wiñaita, atincucho. Estoy poniendo una idea. Pero si yo nishuta economía en esta wiñarok timpas, wiñarok timpas, estoy dando una idea de que, a pesar de que ha crecido. Akar una con huachacanco, huaquinta sinchi huachaponicanco. Hasta ompas, mana servicios básicos nista paikuna cancho. Mana alin yankana callantacho. Mana callantacho, podría ser, ¿eh? Alin yankana, mana callantacho. ¿Ya? Alin yankana, mana callantacho. Mana callantacho. Chewan mana wiñeta, atincucho. Ese sería mi problema. Ya he planteado mi problema, pero eso es una cosa. Yo vi nicho de economía nista, wiñar timpas, atkar una guna wakcha, kan wakinta sinchi wakcha punikan. Hasta vampas mana servicios básicos nista para ikuna pukancho. Alin yankana mana kallantacho. Chewan mana wiñeta, atincucho. Ya está. ¿Qué más? Iman chay sinchi. Sinchi es demasiado, bastante, muy. Y si ¿Ya? le pongo ahí en vez de sinchi le diría nishuta. A ver, ¿dónde está eso?
No colocan. Nishu Wakchapone. Puedes poner también, ¿ya? Para evitarte de ambigüedades. ¿Ya? Nishu Ya, Wakchapone. entonces, Adelante. en el A caso ver. de Alin, ¿Alin es con N o con M? Alin. Buena pregunta. ¿Ya? Estaba viendo eso. ¿Ya? ¿En qué caso tú puedes cambiar la M al final? Solo en una situación, cuando es validador, más no en palabras que son, en este caso, raíces. Por ejemplo, alguien es palabra raíz. Y si tú quieres aumentar un validador, le aumentarías el mi. Alguien mi. Este sí es validador. ¿Te das cuenta? Entonces, si esta es una palabra raíz, no es necesario que tú aumentes la E. ¿Ya? Yumpay en vez de anchata. También, pues, por ejemplo, puedes poner yumpay en quechua chanca. Ya tengo mi problema. Ahora voy a plantear mi tesis. ¿Cuál es la tesis? La posible solución. Entonces, dice, por ejemplo, yo siempre me baso de ideas claras, políticas dignas, redistribución de programas sociales, es otra idea, y que fortalezcan las capacidades productivas de la población. Ya. Por ejemplo, con esto vamos a terminar esta noche. Tenemos esta idea. Nos dicen, la pobreza en el Perú solo podría reducirse. Por ejemplo, Perú, Suyupi, ya, Fabriket, Huacha, Kausai, ya, Huacha, Kausai. ¿Ya? Solo podría reducirse. Esta podría ser el verbo principal que vamos a utilizar de todo. ¿Ya? Huachcausei. CAI. Pongo. El CAI va a ser muy interesante. ¿Eh? CAI, políticas de empleo. ¿Ya? De empleo Nishawan. ¿Qué más? Redistribución de recursos. Recursos más está referido a dinero. Julge, alguien. Ajariwan, separar. Ajá. Liwan, algunos sí se pueden, hay programas sociales, NISJA, ¿ya? Programas sociales, NISJA, ¿ya? ¿Qué programas sociales NISJA? ¿Qué dice? Runakuna, ¿ya? Runakuna, Ima, Llam Kasankuta, Kalpachana. 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 Y pongo coma. Y digo, Chaiwan mi, ¿ya? Lo que estaba poniendo aquí. Solo puede reducirse. Chaiwan mi, Pisi Yanma, Pisi Yanma, Kai, Wakcha, Kause. Ya está. Kaiwan, ¿ya? Chaiwan mi, Kai, Wakcha, Kause, Pisi, Yan. El verbito siempre al final. Entonces, siempre lean vuestro texto. Debe tener coherencia, cohesión. ¿Ya? ¿Por qué lleva apóstrofe? Porque son, el quechua sureño en Collao lleva apóstrofes. Pero es a causa de que hay políticas de empleo, ahora ya, de empleo, Nishawa, Jorge Allin Tajariwan, que hay programas sociales Nisha, Ronacona, Imayanka, Sangunata, Calipachana. Chewami. Este Chewami significa con ello. ¿Ya? Con todo ello, Chaiwa, Chakausei, Pisiyama. Puede reducirse. Esa es la tesis que estoy planteando.
¿Te das cuenta? Entonces, a partir de esto ya, pues, mira, yo tengo una idea muy clara de mi problema y más arribita, o digo, de mi tesis y mi problema. Esto lo copiamos a este lado, ¿ya? Mira, fíjense. Y tenemos aquí. Pero soy pinicho de economía en esta uña, timpas, achka runakunam, wakchakanku, wakintaq nishu wakchapunikanku. Hasta wampas manan servicios básicos nisqa paykunapaq kanchu. Allin llank'ana mana kallantaqchu. Kallantaqchu. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Chaywan mana wiñayta atinkuchu. Pero suyupi wakcha kawsay. ¿Ya? Kay políticas de empleo nisqawan. Jorge allin ajariwan. Kay programas sociales nisqawan, nisqa runakunaq ima llank'asan kunata kallpachana. Chaywanmi kay wakcha kawsay decía. Y este es el problema 3 que estamos, la pobreza, o el problema 5 que estamos planteando, que es la pobreza en el Perú. Y ahí he planteado mi problema general, o el problema y su tesis. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, a partir de eso, estimados amigos, ya tenemos ideas de cómo nosotros podemos mejorar todo, o podemos plantear nuestro texto argumentativo, ¿ya? Para el quechua, para el grupo 2, es un texto descriptivo. Para lo que es la Chaninca, Shipibo, las lenguas amazónicas, es un texto descriptivo. Pero para el quechua sureño, el quechua central, que es el grupo 1, es el quechua o es el texto argumentativo, ¿ya? Entonces, estimados amigos, creo que con eso hoy día nos quedamos. Mañana continuamos con los argumentos y, si es posible, con las conclusiones más, ¿ya? Y recuerden, esto es muy parecido a todos los quechuas, ya sea chanca, quechua central, quechua de otros lugares. Es muy parecido, ¿ya? Como lo que les puedo decir es que el quechua sureño, o en quechua a nivel nacional, suele compartir mucho el tema de los sufijos, ¿ya? Entonces, creo que eso les va a ayudar bastante. Ya, estimados amigos, entonces, este archivo les paso y les voy a compartirlo en el grupo, ¿ya? Ingresen al grupo, léanlo y esto vamos a ir desarrollando. Michelle, ¿alguien quiere hablar, creo? Maestro, una consulta. ¿Qué significa ancha y qué significa cinchi? Creo que decía. Ancha y cinchi son dos términos que son adverbios de cantidad. Ancha, demasiado. Cinchi, demasiado. Cualquiera de los dos puedes utilizar. Ancha hatun, muy grande. Cinchi hatun, muy grande. ¿Ya? Ya, maestro, muchas gracias. ¿Ya? Ya, pues, estimados amigos, con eso hoy día terminamos la clase y nos vemos el día de mañana. ¿Ya? Pajarinka, imagina que estén casapán con el que hizo a ofrecer con la... Si aún no tienen, pueden contactarme en el TikTok, también tenemos ahí está nuestro contacto, ¿ya? Hay un enlace en TikTok por donde nos puedes contactar, ¿ya? Un enlace en el perfil de TikTok, ahí está nuestro WhatsApp, así que tienen todos los recursos para contactarnos. Y, estimados amigos, con eso nos quedamos. Nos vemos el día de mañana. Tupo con una cama de apancajo, sapanco, nequiches. Paqarinkama llapalaykichwan. Paqaringama, chikon, chikon. Mañana a las 8 de la noche, no sé
Maestro Rolly, por favor, compartir este material. Gracias. Vamos a subirlo a la carpeta de Google Drive, no te preocupes. Va a estar ahora mismo en la carpeta de Google Drive. ¿Ya? Allí pone pajaringama. Paringama, paringama, paringama.